Quiero hablar entonces de esta serie de sermones de la antesala de Pentecostés y voy a hablar en el día de hoy el título, ahora sí, el poder de la oración antes de Pentecostés. Y quiero, si me quieren acompañar para comenzar, en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 24, verso 49, ese es el texto central que quiero compartir, y luego algunos pasajes más que los tengo inclusive escritos completamente en cada punto que tengo. Lucas capítulo 24, verso 49, dice la palabra de Dios, la leemos juntos en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por habernos despertado, aunque como decía tu siervo, algunos no se levantaron en este día. Pero qué bueno, Señor, que tú nos has regalado un nuevo día, has renovado tus misericordias y nos has permitido llegar a tu casa, Señor, para que te adoremos, para que te exaltemos, pero porque tenías también, Señor, una palabra para nuestras vidas. Quería despertar nuestro espíritu, Señor, para que te adoremos en espíritu y en verdad, y también poder recibir, Señor, lo que tú has preparado para nosotros en este día. Señor, permite que nuestro corazón se alinee a tu palabra, a tu voluntad, y que podamos estar expectantes de lo que tú quieres hacer, Señor, y cuál es el mensaje que tiene para nuestras vidas, para que sigamos alineados, Señor, con el cumplimiento de la gran comisión, y que cada día, Señor, tú nos llenes más con ese deseo, Señor, esa necesidad, esa urgencia de compartir el Evangelio, Señor, con todos los que están alejados de tus promesas, que aún no se han reconciliado contigo, Señor, pero tú estás despertando hombres y mujeres apasionados por tu palabra, apasionados por el evangelismo, y estamos aquí en esta mañana, Señor, necesitando que tú nos llenes con tu Espíritu Santo en este día, y que por medio de tu palabra, Señor, vuelvas a desafiarnos, Señor, y que podamos entender la gran necesidad, independientemente del oficio que desarrollemos dentro del ministerio, si nos hayan ungido como pastores o como líderes, cada uno, Señor, de los que hemos, Señor, aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, tenemos la responsabilidad de compartir tu palabra fuera de las cuatro paredes de nuestro templo, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en las plazas, en el ómnibus, en todo lugar, en todo centro de estudio. Señor, ayúdanos y apasionanos, Señor, por medio de tu Espíritu, para compartir tu palabra. Dirige todas las cosas, Señor, en los próximos minutos, que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor, lo que tú quieres hablar de forma personal y particular con cada uno. Llévate toda carga, todo cansancio, toda preocupación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Deja inoperante toda mentira de Satanás en esta hora, todo espíritu de incredulidad lo atamos en el nombre de Jesús, y que seas tú dirigiendo todo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos acá? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el poder de la oración antes de Pentecostés. A mí me gusta hacer bosquejo escrito porque a veces me meto en un lado y abro una enseñanza o algo, una ilustración, y después para volver es difícil. Entonces, generalmente hago bosquejos. A veces no digo ni la mitad de lo que está ahí, pero me gusta hacer el bosquejo para no perderme mucho, para darle una línea. La oración fue el ambiente donde nació el avivamiento, y cantamos también del avivamiento de Pentecostés. Entonces, cada una desde que llegué, entré a este lugar, cada una de las alabanzas, las adoraciones, todo lo que se ha cantado y se ha declarado en este lugar tiene que ver también con lo que yo entiendo que Dios puso en mi corazón para compartir. No sabía que era para acá, pero cada una de las declaraciones que hicimos a través de la alabanza y la adoración, a través de nuestras hermanas que nos ministraron,
y preparar nuestro corazón tienen que ver también con esto. Y la oración fue el ambiente donde nació el avivamiento de Pentecostés, en ese aposento alto como este lugar. Quizás no tenía tanto lujo como esto, pero tenía varias salas, como decía el pastor Juan. Los discípulos entendieron que la promesa no se recibiría con apuro humano, porque nosotros queremos todo ya o para ayer, sino esperando en oración. Y eso es lo que más nos cuesta. Y hay distintas formas de orar. Hay oraciones individuales, oraciones de a dos, de a tres o varios. Hay momentos que oramos de forma fervorosa, en alta voz, pero hay momentos, y los que hacemos nuestro devocional o nuestro monte de oración en casa, donde hay otras personas, y si nos levantamos madrugada no podemos andar todo el tiempo a los gritos. Algunos creen que si nos levantamos siempre la voz, que Dios no nos va a escuchar, como que Dios fuera sordo. Pero dice su palabra que está mucho más cercano de lo que nosotros creemos. Él está cerca. Así que tenemos que esperar en oración. Cada uno de nosotros, aparte de la palabra de Dios general para todo el cuerpo de Cristo, también hay palabras individuales para cada uno de nosotros, hay promesas para nosotros también, hay llamado, hay sueños que Dios nos ha dado, o a través de una palabra de nuestro pastor, de nuestro líder, una hermana, un hermano, incluso otros siervos que ni siquiera los conocemos personalmente. Hay una palabra que trae una promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces también en la oración la podemos alcanzar. Y se debe esperar en la oración. Cada gran mover espiritual en la historia fue precedido por creyentes rendidos en búsqueda intensa de Dios. Yo no sé lo que estás esperando en este día, lo que has esperado en tu familia, en tu trabajo. Yo lo que sé es que si Dios te ha prometido algo, lo va a cumplir. No sé cuándo va a ser. Solo sé que en el tiempo de Dios se va a cumplir, pero tenemos que esperar, pero tenemos que aguardar orando. Este contexto del día de Pentecostés, como saben la historia, ellos estaban asustados, estaban tristes. Primero tuvieron 3 años y medio caminando con Él y no entendieron claramente de que Él tenía que morir, que había venido a ir a la cruz, a llevar toda la cautividad a la cruz. Les costó entender. Y una vez que sucedió, muchos se apartaron, se alejaron, volvieron, hasta que Él se les presentó. En el capítulo 1 de Hechos dice que se le presentó inclusive hasta unos 500 testigos durante 40 días con pruebas indubitables. Pero aún así, cuando Él se manifiesta a ellos querían que se quedara. Yo me tengo que ir para enviarles la promesa del Padre, pero ustedes no se vayan, aguarden, porque dentro de no muchos días serán investidos del poder de lo alto. Es necesario que yo me vaya. Así que dice que caminó y se le apareció durante 40 días, no estuvo los 40 días todo el tiempo con ellos de forma visible, pero después se les apareció y les habló de esa promesa, que perseveraran juntos, unánimes, orando hasta ser investidos del poder de lo alto, que sucedió 10 días después, o sea, 50 días después de la resurrección. El punto número 1 que quiero compartir con ustedes es que la oración como preparación. Si nosotros queremos servir a Dios y queremos que Dios nos muestre algo, que Dios me use, que Dios me dé la casa, que me asciendan en el trabajo, que mi familiar se sane, o que yo me sane de una enfermedad, o que me salga el juicio favorable, sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu anhelo, tiene que haber una preparación para recibirlo en oración, que Dios me prepare. Capaz que estoy esperando una herencia que me corresponde, pero si quizás el día que la reciba, si es mucha, me desenfoca y me aleja. Me imagino que acá ha sucedido, pastor, muchas veces personas que vienen a orar por trabajo, vienen fieles hasta que consiguen el trabajo y después, no puedo, trabajo los 7 días, justo en el horario del culto, pero sigo a Dios a mi manera, oro en casa. Personas en las campañas de evangelismo son sanadas
Dios usa instrumentos como nosotros, pero es el Espíritu Santo que hace la obra en el nombre de Jesús. Y son sanadas. Dios sigue haciendo milagros, pero no vuelven más. Muchos. La oración como preparación de todo lo que sea. Y cuando yo oro, Dios va preparando también mi corazón para ser agradecido. Y al ser agradecido a la obra de Dios, me voy a acercar y aferrar más de Él. Y de no alejarme, entonces va a ir preparando mi corazón para que cuando reciba el milagro, o la herencia, o la novia para casarme, o el novio, el esposo llamado por Dios, los que están solteros, o cuando me ungen como pastor, o como líder de jóvenes, o de alabanza, o como evangelista, no me aleje, o no me agrande, sino para que siga siendo la misma persona, entendiendo que puedo ser un canal por el medio del cual Dios puede alcanzar a muchas personas y ser de bendición para muchas personas. Por eso lo primero para el avivamiento, lo primero para la llenura del Espíritu Santo es preparar mi vida en oración. Orar con expectativa. También muchas veces oramos porque el pastor dice que tenemos que orar, pero que el pastor nos cita que la Biblia dice, Jesús dice que tenemos que orar. Entonces yo oro. Pero oro porque me están diciendo que ore y porque la Biblia dice que ore, pero no creo en lo que estoy pidiendo. De hecho, la Biblia dice que oramos y oramos mal, pedimos y pedimos mal. Porque no creemos muchas veces. Mirá si Dios me va a acoger a mí. Hace 55 años que estoy enfermo, ahora me va a sanar. Ahora me van a elegir a mí para trabajar en la iglesia, ya estoy pasado. Entonces oramos, muchas personas oran pero no creen. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. A veces hay gente que tiene más perseverancia que otros en el tiempo que pasa orando, pero no cree que Dios le escuche, no cree que Dios le vaya a responder y no cree que Dios lo vaya a usar, porque no terminé la primaria, porque estoy grande, no tengo recursos, no sé hablar muy bien, me da vergüenza hablar en público. Y tantas excusas. Creo que nombraron, no sé si fue a nuestra hermana Verónica, su esposo, que nombraron también algo de Moisés. Y ahora vamos a hablar algo de Moisés. Entonces la oración como preparación, orar con expectativa de lo que estoy pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, conforme a su promesa, y que Dios lo va a responder, Dios lo va a hacer en su tiempo, pero que Dios lo va a hacer. Orar con fe. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo tengo que orar con fe, que Dios va a obrar, que Dios puede sanar, que yo puedo orar por alguien cerca mío, poniendo las manos, o a través del teléfono, está en China, y Dios lo puede sanar. O alguien en el CTI, que no me dejan entrar, pero yo me piden que ore, y yo puedo orar, y sé que Dios lo puede sanar. Pero no es perder tiempo, algunos pierden tiempo. Yo tengo que orar con fe, creyendo que Dios puede obrar. No se trata de nosotros, se trata de Él, de su obra. O orar con fe cuando oramos por alguien muy difícil, con un corazón como el del faraón. Ezequiel 36:26 dice que os daré un nuevo corazón. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu entre vosotros. Entonces, no hay imposible para Dios. No hay persona difícil. Para Dios no hay nada imposible. Él puede salvar y usar a quien quiera. A veces hay personas difíciles que nosotros en realidad no queremos. Son tan difíciles que no queremos orar por ellas, que nos acosa que Dios haga la obra en esa persona que me lastimó tanto, que ha lastimado a tantas personas, que es mal hablado, que ha hecho tanto mal. Como Jonás no quería ir a predicar el evangelio porque sabía que si se arrepentían Dios los perdonaba. Tenía sus motivos naturales, reales. Pero nosotros tenemos que orar con fe.
Orar con perseverancia. Porque hay días que de repente nos invitan, no tenemos la necesidad, y oramos una vez, oramos 2 veces, con fervor. Y decimos, bueno, Señor, yo ya oré, ya te lo presenté. Ahora descanso en tu voluntad. Yo ya hice mi parte, ahora yo ya te presenté el problema, te presenté la necesidad. Ahora ya no tengo más nada que ver. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Quiere decir, no deje de orar. Hasta que Dios nos responda, no deje de orar. Y no sé si acá me imagino que sí, Pastor Juan, han trabajado de distintas formas también en distintos hogares, distintas reuniones más familiares, donde se ora, se comparte la palabra. Y me acuerdo, no sé si le siguen manteniendo, en muchos lados mantenían las canastitas de los pedidos, ¿no? De los pedidos de oración. Pero después había una de las respuestas. Hay gente, hermanos, que tienen libreta y anotan oraciones respondidas. Entonces, cuando Dios responde, sabemos que Dios hace el milagro. O a veces hay personas que parten a la presencia del Señor, ya no oramos más. Mientras tanto, debemos perseverar, orar con perseverancia, orar sin cesar. Número 2, la oración que transforma. Yo no puedo entrar y ser una persona que ora todos los días y quizás como Daniel 3 veces al día, y cada vez que salgo de la oración salgo más enojado, más malhumorado, más antipático, más orgulloso, más soberbio, más agrandado. Porque ¿a quién oré? ¿A dónde fui? En la iglesia, en mi cuarto, en mi trabajo, en el baño, qué sé yo, donde tengo mi cuarto secreto, mi lugar secreto, voy a encontrarme con Dios, no solo a pedir. Y no puedo salir de la presencia de Dios enojado todo el tiempo. Y si soy una persona que persevera, que ora con fe, que pasa tiempo en oración, no puedo salir siempre de ese lugar siendo el mismo. A veces puedo pasar 1 hora, 2 horas y no sé ni qué decir. A veces lloro, gimo, a veces hablo en lenguas, o a veces no digo nada. Gracias, Señor, gracias, no sé qué decir, pero el Espíritu Santo está ahí y nos ministra. Entonces no puedo salir. Si tuviste un encuentro con Dios, cada día tenés un encuentro con Dios en tu lugar secreto, no podés seguir siendo la misma persona. La oración te tiene que transformar, la oración me tiene que transformar. Tengo que ser más amable, tengo que amar más, amar al prójimo. Y cada día me tiene que doler más todas las personas que vemos diariamente en las calles, delinquiendo, prostituyéndose, comiendo de la basura, alejado de las promesas. Entonces la oración transforma, primero cambia el carácter. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces entro yo, el soberbio, el orgulloso, el enojado, el gruñón, como uno de los 7 enanitos, ¿no? Que pasaba enojado. Y sale alguien amable, alguien dócil, alguien que ama. No solamente el que me cae bien, ama al perdido, aquel que se burla. Ahí vive la entrada, la parada del ómnibus, distintos tipos de personas, muchas sin Cristo, y hay unas hermanas que nos están recibiendo ahí y repartiendo folletos y saludando y hablando de las personas. Y algunos se burlan, ahora vimos algunos gestos medios obscenos. Nosotros entramos, después nosotros dejamos el auto acá a la vuelta y me olvidé el celular y no sabía si había cerrado bien alto, entonces salimos de vuelta y había unas personas ahí esperando el ómnibus, medios pintadas y haciendo gestos. No sé si la hermana que nos estaba recibiendo se dio cuenta, pero ella siguió, Dios te bendiga, y repartiendo folletos. A veces entre nosotros, los que hablamos el mismo lenguaje, compartimos la misma fe, tenemos diferencias, pero generalmente nos llevamos mejor y hablamos con libertad y con amor, con paciencia. Las otras personas no conocen al Señor, están alejadas, y algunos que atacan el Evangelio. No es contra vos, no es contra mí, es contra el Señor, pero es lo que se mueve en ellos. Pero una persona que pasa tiempo en oración, si la oración realmente le transforma, tiene esa expectativa, y lo que hace
en su momento de oración o en su momento de guerra espiritual, pelea en el plano espiritual. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? Entonces, nuestra pelea es en el plano espiritual. Después, cuando voy delante de la persona, tengo que poner mi mejor cara de promotora o promotor. No sé si hay promotores, promotoras siempre proponen a jóvenes, hombres y mujeres lindos, aparentemente, según las leyes de este mundo, porque todos somos lindos para el Señor, pero jóvenes agradables que siempre están con una sonrisa, colino o colgate, para venderte algo. Entonces nosotros también tendríamos que aprender eso, pero tendría que ser algo natural, no fingido, si pasamos tiempo en la oración, porque la oración cambia el carácter. Ya el pastor me cambió los horarios, me cambió la otra, puso a otro y yo no lo entendí, no me voy a ofender. Si el pastor Dios lo puso a cargo, Dios le habla para dirigir las cosas, pero a veces hay decisiones que no las entiendo, no las comparto, entonces me enojo y ya no voy. La oración cambia el carácter. Segundo, fortalece el espíritu. Si estamos débiles de espíritu, tenemos que ir a la oración. Pero estoy cansado, estoy desanimado, estoy enojado con mi líder, estoy enojado con el pastor. Estoy enojado con Dios por esto, porque no me respondió, porque usa fulano, usa mengano, prospera, inclusive le va mejor a los delincuentes que a mí, a los políticos corruptos, y hablamos todo tipo de cosas. Entonces, no tengo ganas de orar. ¿Qué voy a orar? Si Dios no me responde, le responde a todo menos a mí. La oración fortalece el espíritu. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nosotros como pastores también no somos diferentes. Es un llamado, una responsabilidad quizás distinta, pero también somos de carne y hueso como ustedes. También nos enojamos. Y de hecho el pastor sufre por su familia y por la carga de la obra de las personas. Y de hecho muchas personas, las que más se invierte tiempo, recursos y paciencia, son las que les cuesta más dar el fruto que uno espera. Pero no podemos estar echando a las personas. Las tenemos que amar. Y no siempre tenemos ganas de orar, ni tampoco todos los días. Un pastor nuevo que de repente recién arranca puede ser. Pero a lo largo de la vida ministerial hay tropiezos, hay dificultades, hay fracasos. Y uno no siempre tiene ganas de orar. O sea que si les pregunto van a decir que sí, todos es súper espirituales. No, en mis 40 años de cristiano nunca falté, nunca estuve de mal humor para ir a la iglesia. Siempre tuve ganas de orar, siempre tuve ganas de aguantar. Mentira. También nosotros a veces no tenemos ganas de ir al culto. Pero soy el pastor, tenés que predicar. Una cosa es que nos dejemos vencer por eso, no tengo ganas y no voy, no tengo ganas de orar, no oro, no tengo ganas de leer la Biblia, no la leo, estoy cansado, me duele la cabeza. Lo tenemos que hacer igual. Pero a veces venimos a predicar incluso enojados, dolidos, pero en obediencia a la palabra de Dios. Y oramos para que sea el Señor que nos guíe. Pero a veces también vamos a orar en nuestro cuarto secreto y no tenemos ganas, estamos desanimados o estamos enojados, dolidos, porque se falleció alguien que quería, alguien se fue de la iglesia, alguien partió y no sabemos porque se apartó, servía y se apartó y bueno, lo mataron, tuvo un accidente, se murió y tenemos la duda a ver si el Señor se lo llevó o no. Entonces también adolece nuestro espíritu también. Lo primero que viene a nuestra naturaleza carnal es como la condición en que estoy enojado, como Dios conoce mi espíritu, no voy a orar y aparte no tengo ganas de orar y mucho menos de congregarme. Pero la oración transforma, la oración que transforma fortalece el espíritu. Efesios 3:16. Lo leo de vuelta, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior que está enojado, que está triste, que está lastimado por su espíritu, por el Espíritu Santo. También la oración que transforma produce sensibilidad espiritual. Nos hace más sensibles. Inclusive nos abre un panorama, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos para poder discernir
En el tema de las mujeres dicen que tienen como un sexto sentido, y ni que hablar las madres. O como algunos te dicen, cuando vos fuiste, yo fui y vine 40 veces. Tienen como ese olfato, ¿verdad? De mamá. Pero cuando uno ora realmente y se rinde a la presencia de Dios, la oración que transforma produce sensibilidad espiritual. Puede discernir cuando alguien te está hablando una mentira, te está poniendo una excusa, o qué espíritu también opera en determinadas personas, que también muchas veces personas que no conocemos de repente se te presentan como cristianos, como siervos y siervas de Dios. O te dicen, el Espíritu me reveló que tal cosa. Y no es que uno se la sepa toda, pero cuando uno pasa tiempo con el Espíritu Santo, Él te muestra, te hace sensible a esa cosa, a lo espiritual. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces no lo sabemos todo. Pero si pasamos tiempo con aquel que nos llamó, aquel que nos perdonó, que nos limpió, nos va a hacer más sensibles. Pablo escribe diciendo que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y el hombre natural no significa que alguien que sea un indocto, un ignorante. Es alguien que no es espiritual. Inclusive hay personas intelectuales muy preparadas, pero no han nacido de nuevo, no tienen a Cristo en su corazón, por supuesto, y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo. Entonces siempre van a pensar como el humanismo, como la filosofía de este siglo. Lo ven desde otra perspectiva, pero no son seres espirituales o sensibles al Espíritu. Pero Jeremías dice eso, que nosotros clamamos a Dios y Él nos va a revelar inclusive cosas que no entendemos. Nos hace sensibles a lo espiritual. Número 3, la oración en unidad. Les estuve hablando de lo personal, de ser sensible, de tener mi cuarto de oración, mi cuarto secreto, y eso es importante, que cada día yo tenga mi monte sagrado, mi altar personal, en la madrugada, bien temprano en la mañana, o algunos no pueden a la última hora de la noche. Lo importante es que cada día tengas tu espacio para orar y para leer la Biblia, para pasar tiempo con Dios. Pero también hay una oración que es juntos, y es importante orar juntos. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, lo que hacían los apóstoles, aún con miedo, aún con dudas por la persecución y porque su maestro había partido. Ellos estaban aguardando la promesa que Él les había dado, estaban juntos. La oración en unidad, primero, habla de una intercesión colectiva. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Puede buscar si quiere la definición de denuedo, una definición muy larga, pero básicamente habla de la pasión, de la perseverancia, con la urgencia que tenemos de hablar del Señor, como lo están haciendo ustedes en la plaza, en distintos lugares. Y la oración también tiene que ser con denuedo. En este caso estaban juntos orando, unánimes, sin cesar y con denuedo, con valentía, y declarando la palabra de Dios, atando al hombre fuerte en el nombre de Jesús, declarando salvación, declarando libertad sobre los cautivos, sanidad sobre los enfermos, familiares, amigos, conocidos. Lo hacían con mucho denuedo. Y decían, no, hoy esta vuelta tocó, es el martes, el tercer martes, el cuarto martes del mes, nos juntamos para orar, para evangelizar hasta el otro mes. No, esto era constante, unánimes. Y mientras oraban,
todos fueron llenos del Espíritu Santo y aquel lugar tembló. Ahora vamos a orar en un rato. Mire si esto tiembla. Capaz que el pastor me va a decir, no, está. Se nos cae el techo. Si Dios lo hace, porque tiene algo más grande y algo mejor, así que no se preocupen. Segundo, acuerdo espiritual en la oración en unidad. Tiene que haber un acuerdo espiritual. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, también esta oración en unidad puede ser de a dos o varios. Tenemos que orar algo conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No podemos orar por el mal de alguien, mucho menos un hermano en la fe. Si estamos pidiendo cosas malas, podemos orar mucho tiempo. Capaz que Dios lo permite para trabajar en mi corazón. Pero tiene que ser una oración conforme al reino de Dios. Conforme a las leyes del reino que dice su palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El otro día bromeábamos también en la iglesia. El pastor Asdrúbal hablaba, decía, y decía, no, todos queremos, pero dice, capaz que cuando vamos a llevar una sorpresa, cuando estemos allá en el cielo, si llegamos, vamos a ver que algunos nos van a estar. Y también vamos a ver otro que decía, vos llegaste. ¿Cómo hiciste? Y capaz que oramos porque que algunos no lleguen. Pero tenemos que orar con perseverancia conforme a la voluntad del Padre y orar en unidad. Tiene que haber un acuerdo espiritual. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar para que Dios abra puertas para seguir evangelizando, no solamente en Playa Pascual, que nos podamos extender, que ese lugar crezca, que ese lugar cambie. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús para que el Señor ayude a nuestro hermano Gustavo, que le envíe más obreros, que pueda tener un gran ministerio de alabanza. Entonces todos nos ponemos de acuerdo para que Dios respalde. Ninguno va a orar para que esto no salga. Ya hay una posición espiritual, entonces nos ponemos de acuerdo y oramos juntos, nos tomamos de la mano y alguien guía, dirige, otros apoyamos y nos turnamos orando para que ese lugar se multiplique y se expanda a otros lugares de San José, de Canelones hasta Artigas, y aún que Vida Abundante llegue a Costa Rica. Entonces nos ponemos de acuerdo, un acuerdo espiritual, oramos. Después, ¿quién Dios va a poner a cargo? Lo principal, que sea el Espíritu Santo que esté a cargo. Después Él usa a quien quiere y pone reyes y quita reyes. Pero es un acuerdo espiritual para que el reino de Dios se siga expandiendo, se siga extendiendo y muchas almas puedan ser arrebatadas para el reino de los cielos. También ambiente de avivamiento. ¿Cantamos eso hoy o no? Un ambiente de avivamiento, declaración del Espíritu Santo, alabanza y adoración a Dios. Tenemos que cantar con gozo y con alegría, aunque algunos estemos medio maltrechos por la edad, por algún accidente laboral. Pero tenemos que generar un ambiente de avivamiento para que el Espíritu descienda y haga lo que tenga que hacer. Pero tenemos que preparar nuestro corazón y adorarle, aunque no tenga fuerzas. Esa canción de Samuel Hernández, ¿no? Levanto mis manos que no tengo fuerza. Algunos no se pueden parar, alaban sentados, no importa. Algunos no tienen fuerza para levantar las manos, pero mi espíritu le adora y canto. Y algunos como yo cantamos horrible, pero ahí cuando nadie me escucha y nadie me conoce, canto en voz alta y grito, y algunos se tapan los oídos, pero yo estoy adorando a Dios. Y de hecho, cuando escucho mis grabaciones, yo me escucho ahora que estoy hablando y tengo un tono de voz, pero cuando escucho la grabación de los propios devocionales que le mando al pastor y a otros hermanos, mi voz es mucho más chillona de lo que yo creo y más perturbadora. Pero igual yo alabo a Dios. Entonces tenemos que crear un ambiente de avivamiento. Segunda de Crónicas 7:14, un pasaje conocido, dice: si se humillare mi pueblo. Acá le estaba hablando a Israel, primeramente. No le estaba hablando a otros pueblos, a otra gente.
Esto es en la consagración del templo por Salomón. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Otra de las promesas es que Dios prometió que también iba a sanar la tierra, porque la tierra está bajo maldición. Dice que está guardando la tierra la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Acá la palabra de Dios primeramente le hablaba a Israel y ahora está hablando de nosotros. Nosotros pretendemos que los políticos, que el gobierno de turno, que de derecha, de izquierda, del centro, que fulano, que el empresario se humille. Nosotros, nos está hablando a nosotros, el pueblo de Dios, somos nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos que humillarnos y reconocer la soberanía de Dios, reconocer que somos débiles, reconocer que pecamos, reconocer que fallamos, reconocer que le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Entonces, si pretendemos un avivamiento, nosotros primero tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos, tenemos que consagrarnos para Dios y declarar su palabra. Todos anhelan y se predica un avivamiento, el último gran avivamiento. Nunca hubo un avivamiento en Uruguay, hubo pequeños, todos queremos un avivamiento, todos queremos Uruguay para Cristo. De hecho, muchos pastores tienen en cartel o en su lema dentro de la iglesia, Uruguay para Cristo. ¿Cuál es tu visión? Uruguay para Cristo. Y todos lo queremos. Pero para que haya un ambiente de avivamiento, para que el Espíritu Santo haga la obra, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que humillarnos. Tenemos que postrarnos delante de Dios, reconocer que no somos perfectos. Porque dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién invoca a Dios? El pueblo de Dios. Los otros usan el nombre de Dios en vano, lo cual en los mandamientos lo castiga eso. Se usa hasta, bueno, no voy a decir nada vulgar, pero usan el nombre de Dios en vano. Ay, mi Dios, ¿no? Oh, tengo el Jesús en la boca. Pero en realidad no le adoran, no invocan el nombre de Dios. Quien invoca el nombre de Dios es la iglesia, somos nosotros. Entonces nos está diciendo a nosotros que tenemos que humillarnos. Los que invocamos su nombre, tenemos que orar y buscar su rostro y convertirnos en nuestros malos caminos. No, yo ya acepté a Cristo hace 48 años. Entonces, si pasa todo esto, dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros queremos que todo el Uruguay sea sanado, que todo sea paz y amor, que todos sean cristianos, que Dios levante un presidente cristiano que... Déjeme decirle que eso no va a suceder. Porque si la Biblia se sigue cumpliendo y se va a cumplir y cada profecía dice que cada día va a ser peor, la maldad se sigue multiplicando y el amor de muchos, Jesús es amor, Dios es amor y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces el amor que se está enfriando es el del pueblo de Dios, por eso tenemos que humillarnos y reconocer. No está hablando a los que aún no han alcanzado la promesa. A esas personas Dios las quiere alcanzar a través de tu vida y a través de mi vida. Pero para eso yo tengo que llenarme de amor, porque hay personas que no me agradan, hay personas que me da miedo al verle porque tengo miedo de que me vayan a robar, o que me contagien con su olor, o que me escupan en la cara, o que sea mormón o testigo de Jehová, o un bandista o espiritista, y capaz que conoce más la Biblia que yo, y me va a dar palabras para burlarse de mi Dios, o decirme que Dios no existe y no sé cómo responderle, y no me quiere meter en un debate para pasar vergüenza. Entonces capaz que le dejo un folleto y sigo largo. Sonría que Jesús le ama. Número 4, y con esto vamos a terminar. La oración que atrae gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? La oración que trae gloria, la presencia de Dios desciende. Éxodo 33:14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le está hablando a Moisés.
En respuesta, Moisés, dile a este pueblo que marche, que avance. Y él le dice, nosotros no iremos a ningún lado si tu presencia no irá con nosotros. Eso también tenía que ser nuestro sentir. Asegurarnos que la presencia de Dios vaya conmigo a todo lugar. No solamente cuando el pastor me envía a abrir una célula, una casa hogar, una casa de paz, un anexo, una misión, una iglesia en formación, una iglesia hija. No sé cuáles son los términos que utilizan como ministerio. Pero a veces hay tareas que nos delegan a hacerla y bueno, entonces ¿cómo voy a hacer? Andar por la hermana fulana, vayan a visitar a fulano, a tal casa, a llevarle una canasta a fulano, a visitar a alguien a la cárcel o al CTI. Entonces en ese momento es una comisión dada por el siervo de Dios, entonces voy en nombre de Dios y voy seguro. Pero cuando voy a trabajar o cuando voy a estudiar o cuando voy a la feria, hoy no es día de culto, no estoy haciendo nada para Dios. Entonces parece que no voy en el nombre del Señor. Y que entonces la presencia de Dios no me va a acompañar. Y nosotros separamos lo secular. Uruguay es un país secularizado. Tiene algo de verdad. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros somos ciudadanos del reino. El reino de Dios no es la iglesia. La iglesia es parte del reino. Y el reino de Dios es mucho más amplio y ha existido siempre, antes de la creación del mundo. Muchos dicen, no, porque en el Nuevo Testamento Jesús dice, acercado porque el reino de los cielos ha venido. Piensan que el reino comenzó cuando Dios, por medio de Jesús, se hizo carne, se hizo hombre y a la edad de 30 años comenzó a predicar. El reino de Dios ha existido siempre. Y la iglesia es parte del reino de Dios. Ahora nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Todavía no fuimos coronados, pero somos ciudadanos del reino de los cielos y por lo tanto tenemos que conocer las leyes y comportarme como un hijo de Dios, como un ciudadano, como un embajador del reino de los cielos. Y aunque vaya a la feria, aunque vaya a la ferretería, aunque vaya a trabajar en seguridad, en el hospital, en una panadería, en un taller mecánico, en una carnicería, yo soy un hijo de Dios. Todo el resto pueden ser que sean mundanos, impíos, filisteos, incircuncisos, no sé cuántas cosas más que decimos que están en la Biblia. Pero yo no soy un hijo de Dios el domingo cuando predico. Tú no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo, una sierva de Dios, un ciudadano del reino del cielo el día del culto cuando estás orando, sino todos los días. Jesús nos ha dado una nueva identidad como hijos de Dios y tenemos que entender eso. Nosotros somos los que llevamos ahora el reino de Dios, el reino de los cielos a todo lugar donde vos vas. Por eso es que Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, no nos hagas salir de este lugar. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces yo tengo que tener la convicción que no solamente cuando voy a compartir la palabra de Dios, sino cada día que voy a trabajar, cuando voy a pasear con mis hijos, cuando voy a una reunión de la escuela o del liceo de mis hijos, o del barrio, de la comunidad, sea lo que sea, yo soy un hijo de Dios. Y el reino de los cielos se mueve a través de mi vida, como de la tuya, y que la presencia de Dios va conmigo. Entonces tenemos que asegurarnos que todo lo que hagamos, a todo lugar donde vayamos, la presencia de Dios vaya con nosotros. También el Espíritu Santo se mueve. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo se mueve. Y de hecho hay lugares que de repente, como decía, nos desenfocamos porque es un martes y no tengo nada. Bueno, acá tiene evangelismo, pero no sé, que el lunes voy al supermercado a comprar y es todo un ambiente secular, mundano, y yo no voy pensando en eso, me hicieron la lista de lo que tengo que hacer y comprar y los precios están carísimos. Que el Espíritu Santo va conmigo. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que orar siempre lo que vayamos a hacer y que Él nos acompañe. Y quizás podés estar frente a la cajera o al cajero a pagar con una cola barba y se demora y se tranca y uno ya empieza como a manifestarse, que el Espíritu Santo te hable. Tener la sensibilidad a lo espiritual y quizás sos el instrumento para traer paz a ese momento. O que el Espíritu Santo te diga, decirle a la cajera que sus problemas se van a terminar, que esa enfermedad es sanada en el nombre de Jesús. Y no sabés quién es. Tengo testimonio de un pastor amigo, un brasilero que tenía una clínica profesional, pero de los que trabajan con adicciones a las drogas, pero con problemas mentales, sin la esposa. Era un bautista
ortodoxo, nada que ver con el Espíritu Santo y las manifestaciones. Lo invitaron en un congreso grande de pentecostales por año, lo estuvieron invitando y no quería. Un día la esposa le dijo, bueno, nosotros tenemos cierto prestigio, conocidos en la ciudad, por lo menos andaba por cumplir. Un lugar 20 veces más grande que esto, lleno de gente de todos países, de todos lados. Y en la Montonera empezaron a adorar y estaba ya escondidito en la Montonera donde nadie lo conocía. Imagínense, 20.000 personas de todos los países, muchos brasileños, pero de otros países del mundo, de habla inglesa también. Y en medio de la alabanza empezó el avivamiento y él apretadito así, al rato se le movían las rodillas. Miraba para otro lado y se le movían las rodillas. Y al rato las manos, y ella agarraba y quietito ahí. Y cuando quiso acordar empezó y empujaba. Solito, sin el llamado. Cuando quiso acordar, antes de terminar estaba adelante. Se le caían las lágrimas y se miraba y se secaba. Y se le bajaba, se le levantaban las manos y la bajaba. Se le movían las piernas y saltaba. En un lugar que no conocen mucho la palabra, pero eso es muy ortodoxo, no creen en la plenitud, la operación del Espíritu Santo como nosotros. No van a saltar diciendo, gloria a Dios, aleluya, ¿cuánto creen en el Señor? Y el Espíritu Santo le llevó adelante. Y cuando subió el predicador, que era un canadiense, le habló directo a él. Y oró por él. Y comenzó a hablar en lenguas. Y Dios le hablaba por sueño en lengua. Y él rechazaba todo eso. Y le dijo a su esposa, me tengo que internar en nuestra propia clínica. Así que vamos a buscar al subdirector de una iglesia muy grande, porque estoy loco. Siento voces. Estoy loco, siento que alguien me habla. No aguanto el oído, me despierto madrugada, hablo unas cosas raras, estoy endemoniado, no sé qué. Bueno, tampoco endemoniado porque no manejaba en esos términos. Y un día fue al supermercado, como le decía, y cuando fue a llegar al cajero, antes de llegar al cajero, el Espíritu Santo le dice, la cajera tiene cáncer, tiene un tumor, decirle que Dios la quiere sanar. Él no creía, pero no se podía mover y trancó la cola, la fila. Imagínense cuando pasa, se tranca la fila, ¿no? Y no aguantó más y le dijo, cuando le fue a decir, la mujer empezó a llorar a los gritos y a gritar, y peor, imagínense, una manifestación, la mujer lloró, se puso a hablar en lengua, él no creía, pasó un montón de cosas, le pasó muchísimo tiempo conocer. Y Dios lo empezó a usar en sanidad, en milagros. Una de las veces que vino a Uruguay, lo llevamos por distintos lugares. Y mi esposa tiene una hermana, son 2 hermanas, 10 años menor. Y aparentemente ella casada, era estéril. Y el esposo era un muchacho que había trabajado en el campo y trabajando con animales y creo que una vaca le había pateado sus partes, entonces humanamente no podían engendrar hijos. Entonces en medio del culto, de parte en portugués, lo nombro, le digo, ¿te animás a orar por mi cuñada y mi cuñado? Son 2 jóvenes, hace como 3 años que están intentando y aparentemente son estériles y creen. Me dice, sí creen, ellas crean en la iglesia, está apartada, pero nosotros le hablamos. Mi esposa es pastora, su madre es una sierva de Dios. Bueno, que hacerle pasar, me dice, le digo, no, está en el teléfono. ¿Cómo en el teléfono? Le digo, sí, está en otro departamento. Y ella cree, sí. Bueno, dame. Hablaba, se entendía que hablaba en español, ¿no? Y habló, Stephanie se llama mi cuñada. Tiene 3 hijos. Y Johan ahora en julio cumple 14 años, mide 1,90 y tiene 2 mellizos que son mellizos y gemelos, una cosa rarísima. Comparten un montón de cosas. Tienen cosas de gemelos y mellizos. Y también iban a ser muertos uno de los 2, o se iba a morir la madre también. Lo que hace el poder de la oración, el poder del Espíritu Santo. En plena pandemia no se podía visitar. Lo cierto es que los 2 tienen 4 años y son terribles y fuertes. Y así podía contar muchos testimonios de la obra de Dios, y a veces cuando uno no cree, uno tiene miedo que el Espíritu Santo quiere ser. Por eso hay que ser sensible y asegurarse que el Espíritu Santo vaya siempre con nosotros. El Espíritu Santo se mueve. Hechos 2:1-4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No dice que estaban peleados, enojados y diciendo, ¿cuándo va a terminar el mensaje? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No es que sea doctrina esto, pero a veces decimos, si no estamos de pie, póngase de pie, lo hacemos en reverencia a la palabra de Dios, vamos a orar, póngase de pie, y está bien eso. Pero Dios responde y hace como Él quiere. Acá estaban sentados.
Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Acá lo que quiero hacer una aclaración en las lenguas. Más adelante habla de las lenguas. De hecho, ellos hablaron lenguas humanas, idiomas que eran entendibles en este día. Después están las lenguas angelicales o celestiales, que si no hay intérprete a veces no las entendemos, que hablamos en lenguas. Pero ellos hablaron en lenguajes como si hoy hablara uno en inglés, en francés, en coreano, en chino, y alguien que habla ese idioma lo entiende, lo que uno está profetizando, hablando las maravillas de Dios. Ahora, las lenguas de fuego que hablan no es, algunos confunden, Señor manda lenguas de fuego para que hablen lenguas. Son dos cosas distintas que pasa acá. Las lenguas de fuego es una señal también. Por eso hablaba de Moisés. Cuando Moisés, después de salir de Egipto, huyendo, cuando tiene ese encuentro con el Señor, con la zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Había una llama de fuego que no se apagaba y no se consumía. La zarza es un arbusto, un yuyo le podríamos decir. Por eso tenía que quemar rápido. Ahí lo que está haciendo, Dios le habla por medio de esa señal de fuego. Es también un tipo de lengua de fuego. El fuego purifica, el fuego sella, el fuego llama, el fuego aparta. Dios le dice, aunque tu certificado de habilitación policial, lo que antes era el certificado de buena conducta, dice que tenés antecedentes por homicidio. Él había matado a un egipcio, había huido de Egipto. Si fuera a ingresar en un trabajo público, ahora no le darían el ingreso. Si quisiera ser policía no podría porque tenía antecedentes por homicidio. Era alguien que no calificaba, aparte de que él, algunos dicen que era tartamudo, algunas versiones, traducciones dicen que no, que era torpe o tardo al hablar. Era alguien de pocas palabras en realidad. Quedemos con la tradición que era tartamudo. Bueno, menos califica para ser un siervo de Dios, alguien que va, un vocero de parte del reino de Dios. Y tenía un montón de cosas. Pero Dios lo escogió a él y le está diciendo, el fuego lo que hace es sellar, avalar y aprobar. Y delante de todos los que saben que vos no sabés hablar, que nunca fuiste al seminario, que saliste de la cárcel, que tenés 28 antecedentes, que tuviste 5 matrimonios y tenés hijos por ahí, nadie te va a calificar. Pero si el Espíritu Santo te aparta, te llama, te santifica y te levanta, a algunos no nos va a gustar. Pero si Dios te cogió, te selló con señales, Él va a aprobar eso. Y no estoy dando libertad al pecado, ni lo estoy haciendo un ejemplo, una ilustración. Moisés no era ningún santo, pero el fuego lo estaba sellando. Después vemos a Elías también. Pero en el Nuevo Testamento, ellos no creían, los fariseos, los saduceos, no creían que esa escuela de alumnos, de discípulos que tenía Jesús, que también dicen que nunca estudió y que nunca fue a la universidad del tiempo. De hecho, Jesús sí fue a una escuela de rabinos, no la que fueron todos. Había una escuela en aquel tiempo para solteros y para pobres. Se cree que Jesús fue a ese tipo de escuela. ¿Por qué? Porque también, le estoy hablando de algunos estudios que hemos hecho, y de que él, más allá de que lo cuestionaban los fariseos y saduceos, él tenía el apoyo del Sanedrín, porque la gente lo reconocía como un maestro. Si él no tenía el aval y la carta de aprobación del Sanedrín, no podía enseñar en ninguna sinagoga en ningún lado, más allá que los confrontaba la diferencia que tenía. Entonces se creía que esa gente eran ignorantes, eran personas del vulgo, entonces no tenían el respaldo, nunca podían ser, si ese que se llamaba maestro y que decía que era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, ¿cómo iba a poder elegir ese tipo de gente para hacer una iglesia, para comenzar con un ministerio de parte de Dios? No eran aprobados, pero para los israelitas ellos entendían que la señal del fuego, la lengua del fuego, más allá después del habla, la lengua del fuego visible, es una señal para decir, estos son escogidos de Dios. No lo creemos, no lo entendemos, pero el fuego era una señal de que habían sido escogidos por Dios. Por eso la importancia también en el fuego en nuestra vida. También hablaron en lenguas humanas, en lenguajes nunca aprendidos, y también lenguas que hablamos en este tiempo, lo que hemos recibido del Espíritu Santo. Pero las lenguas literales, lo que habla como llama de fuego, lo que estaba hablando era algo visible, va diciendo, el Espíritu de Dios sobre estas personas que nosotros nunca las escogeríamos, para nosotros no califican,
no tienen ningún tipo de condición, no tienen estatus, no tienen nada, no pasaron por las escuelas principales los rabinos, los saduceos, los fariseos, no tienen dinero, son familias de lideranos, son empresarios, son la mayoría de unos pescadores, después unos revolucionarios y uno que traicionó a su gente cobrando impuestos, un publicano. Entonces todos vieron esas señales que Dios estaba aprobando a aquellos que Jesús había escogido y los que se sumaron y aquellos que permanecieron fieles. De hecho, como decía el pastor hoy, dice que se le apareció como unos 500 testigos en la resurrección. Solo 120 llegaron al aposento alto, que perseveraron, y por eso primeramente es esa señal. Por eso el Espíritu Santo se mueve primeramente para sellar, para señalar, para aprobar a aquellos hombres y mujeres que Él llama para servirle. Y se les aparecieron lenguas de fuego lenguas repartidas como de fuego, extendiéndose sobre cada uno, y fueron todos los 120 llenos del Espíritu Santo, y luego sí comenzaron a hablar en otras lenguas. Primero la señal visible. Según el Espíritu le daba que hablasen. Y también la presencia, la oración que trae gloria, la iglesia recibe poder. ¿Cuántos saben que hemos recibido poder? Y si no lo ha recibido, lo va a recibir hoy. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia de hoy necesita volver a prepararse espiritualmente para experimentar un verdadero Pentecostés. No sé si lo celebran o lo van a celebrar, pero es el recuerdo de ese día glorioso donde el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120, después se esparció al mundo entero y ha llegado hasta nuestros días. Así que yo les quiero invitar a orar en esta mañana. Orar con fervor, con denuedo. Si quieren pasar, no sé cómo estilan hacerlo, ponerse de pie, quedarse sentado desde su lugar, sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu anhelo, tu sueño, lo que estás esperando. La Biblia dice: creed que lo recibiréis. Pero tenemos que orar juntos y preparar nuestro corazón para este derramamiento del Espíritu Santo, que nos fortalezca, que nos encienda, que nos anime a predicar el Evangelio, y que oremos también y preparemos nuestro corazón para cada una de esas actividades que ustedes tienen de evangelismo, para que la iglesia se sume, para que la iglesia se comprometa, para que haya más personas, frío o calor. Yo sufro mucho el frío, no sé si se dieron cuenta que me levanté, fui 3 veces al baño, peor los días de ayuno. Voy más seguido al baño y de hecho estoy con un pijama abajo. Por eso estoy medio gordo. Sufro mucho el frío, no así el calor. Pero eso no es excusa para no congregarme, para no servir al Señor. Otros sufren el calor. Así que vamos a orar juntos. ¿Qué les parece? No sé si alguien ha venido por primera vez a este lugar, alguien que nunca confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, alguien que nunca le ha dicho a Jesús: te reconozco que eres el Hijo de Dios, reconozco que soy un pecador, quiero arrepentirme hoy de mis pecados y recibirte como Señor y Salvador y entregarte mi vida. Alguien que nunca lo haya hecho. Todos tienen a Jesús en su corazón. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, confirme tu llamado, confirme tu oración, te responda sobre tu necesidad, pero por encima de todas las cosas, que prepare nuestro corazón para este gran avivamiento que estamos esperando, no solo como iglesia local, sino como la iglesia en el Uruguay, como nación. Ese gran avivamiento, mire, a lo largo de la historia, los avivamientos, igual que las reformas, no solamente ha sido la iglesia hablando en lenguas, sino una reforma no solamente es espiritual, pero que abarca muchas cosas a lo largo de la reforma de Lutero y otras más, lo que han cambiado todo el ambiente, la seguridad, la salud, la economía, la educación, todo eso ha sido guiado, ha estado bajo el poder de Dios, del reino de Dios. Entonces nosotros anhelamos un avivamiento, tenemos que entender todo lo que va a producir. Y no tenemos que estarnos encargando y llorando qué político va a ser presidente o no. Tenemos que orar para que ese avivamiento descienda, tenemos que preparar nuestro corazón, porque muchas personas que nosotros no las queremos ni votar ni saludar, si se produce este avivamiento, muchas personas van a venir a la iglesia de Goes y de Aguada, de Peñarol y de Nacional, de Danubio y Defensor,
de izquierda, del MPP o del Partido Colorado, de ultraderecha, ultraizquierda. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero a veces nuestro corazón no quiere que esas personas se conviertan a Cristo. Van a venir mucha gente de la cárcel, va a venir mucha gente que se está drogando, otros que venden drogas. Muchas personas que ustedes han evangelizado. Y si sucede este avivamiento y si preparamos nuestro corazón también, no solamente para honrar a Dios, sino para amar a esas personas. Cuando el pastor convoca al evangelismo es porque tiene un corazón que ama a las personas. Y los que se suman es porque aman a las personas. Y no vamos a esquivar a las personas. Y miren, yo con esto que tengo no es de adorno, soy flor de jeringa con los olores. El cigarro, la droga, marihuana. Pero tenemos que amar. Y para eso el avivamiento es para amar a las personas como Dios las amó, como Dios me amó a mí. Y si el Espíritu Santo va a venir sobre mi vida con poder, me va a inquietar, me va a molestar, me va a sacar de la comodidad. Así que tenemos que discernir lo que hablamos y lo que oramos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu somos, Señor, sensibilizados. Hay una gran necesidad y oramos, Señor, por el mover de tu Espíritu. Oramos por Pentecostés. Oramos por un gran avivamiento, Señor. Y ese avivamiento tiene que empezar primeramente en mi vida, en mi corazón. Que esté dispuesto, Señor, a obedecer. Que esté dispuesto a amar como tú amas. Señor, que no sea ni como el sacerdote, Señor, ni el levita que pasaron de alto. Sino, Señor, ese buen samaritano, Señor, que estuvo dispuesto a detenerse, Señor, a lavar y vendar las heridas y aún pagarle el alojamiento, Señor. Oh Dios mío, en esta mañana, en este día oramos, Señor, para que los cielos se abran sobre este lugar, para que cada persona que está en este lugar, tú traigas un renuevo espiritual, una revolución espiritual, que lo despierte en la madrugada, Señor, que así como el testimonio que conté, Señor, del pastor Marcelo de Brasil, Señor, que él creía que estaba loco porque tú le hablabas en sueños, tú lo estabas despertando, tú lo estabas preparando sin que él se diera cuenta para una obra grande, Señor. Oh Dios mío, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, en esta mañana para que tú traigas una revolución completa en este lugar, en este ministerio, sobre la vida de tus siervos, sobre la vida de su familia, sobre la vida de todo el liderazgo, Señor, de vida abundante, Señor, y que a través de ellos también tú puedas expandir el Evangelio, Señor, a otro lugar. Oro, Señor, en esta mañana para que tú prepares nuestro corazón, Señor, para predicar tu palabra con denuedo, con fervor, Señor, para orar sin cesar, para que apartemos un tiempo de altar personal cada día, que podamos tener nuestro lugar secreto, que podamos elegir un lugar en nuestra casa, Señor, el lugar que nos quede más cómodo para tener cada día un encuentro, Señor, personal, a un lugar, a una cita que nunca faltemos, Señor, que sea nuestro mejor tiempo, Señor, para que a través de ello tú te reveles, tú te manifiestas en nuestra vida y comienza a levantarnos y comienza a hacer milagros a través de nuestras vidas, Señor, para que la gran comisión, Señor, se cumpla a través de nuestras vidas, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de poner la mano sobre los enfermos para que sean sanados, para que sean liberados, Señor, de toda presión demoníaca. Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza a ministrar en esta mañana. Comienza a descender con poder. Abre tu boca y adórale. Si hablas en lengua, habla en lenguas. Dile, Señor, quiero que tú me uses. Aquí estoy, mi corazón está dispuesto, mi corazón está hambriento de tu palabra, de tu presencia. Quiero ser usado, quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, tengo familiares, tengo amigos, tengo compañeros de trabajo, tengo vecinos que no creen en ti, que dudan, que necesitan un milagro en su vida, Señor. Oro, Señor, para que mi vida sea un canal, para que tu poder, para que tu Espíritu Santo, Señor, me dirige, me guía a toda verdad y que me haga sensible a toda necesidad, Señor. Haz de mí un hombre sensible, una mujer sensible, un joven sensible, un adulto sensible al mover de tu Espíritu Santo. Y haz de mí que sea alguien obediente, alguien perseverante, que no me maneje por las emociones, si tengo ganas o no, si tengo deseos o no de servirte, de orar, de congregarme. Señor, Espíritu Santo, muévete ahora, ahí en las gradas. Comienza a despertar, Señor. Yo sé que en este lugar tú tienes hombres y mujeres, Señor, que tú ya las has escogido, Señor, para abrir una obra, para ir a las misiones,
para enseñar tu palabra en seminarios, en universidades. Oh, Señor, tú tienes acá evangelistas, tienes pastores, tienes misioneros, Señor, que aún quizás no lo saben. Haz que arda el fuego de tu espíritu, Señor, y revélale a tu siervo, el pastor Juan Méndez, Señor, para que pueda discernir y pueda escoger y preparar y mentorear y acompañar a las personas, poniéndolas en el lugar adecuado del ministerio, donde sean útiles para la expansión de tu reino. Oh, Señor, muévete, Espíritu Santo. Haznos sensibles a tu mover, sensibles a tu presencia. Sana en esta hora toda enfermedad. Sana toda dolencia, toda enfermedad incurable. Cambia todo diagnóstico negativo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesucristo, tu palabra dice que tú traerías sanidad y medicina, nos curarías y nos revelarías abundancia de paz y de verdad. Cancela toda deuda económica, Señor, en el nombre de Jesús. Trae prosperidad a tu iglesia, en todas las áreas, como declara el apóstol Juan. Que sea prosperado en todas las áreas de su vida. Que así como prospera su alma, también prospere todo su ser. Bendice a la iglesia, Señor. Rodea a tu siervo de hombres y mujeres fieles, de escuderos, hombres y mujeres de oración que oren por su pastor. Que así como Uri y Aarón levantaron las manos de Moisés, el pastor tenga un equipo de hombres y mujeres que oren, que levanten sus manos, que lo apoyen, que lo respalden. Que él tenga la convicción y la confianza que si por algún momento, Señor, él no puede estar al frente en alguna de las tareas, en alguno de los servicios, que sabe y que sepa, tenga la convicción que hay hombres y mujeres fieles, guiados por tu Santo Espíritu, que lo van a respaldar, que lo van a acompañar, y si es necesario, lo van a suplir en alguna oportunidad. Señor, tú conoces el corazón de tu siervo por tantos años predicando y enseñando tu palabra en distintos lugares, en otros países, a través de la radio, donde llega, Señor, la transmisión. Tú sabes que has sido un hombre fiel, a pesar de todos los vaivenes, las dificultades. Oro, Señor, para que tú le bendigas en gran manera, que tú le des hijos, discípulos en abundancia, Señor, y que él pueda expandir el reino de Dios a través de iglesias hijas en todo el país. Dale todos los recursos económicos, materiales y por encima de todas las cosas humanos. Así como le prometiste a Abraham una herencia, que él tenga una herencia de hijos espirituales, con la misma visión, con la misma pasión de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Gracias por tu siervo, Señor. Gracias por la iglesia Vida Abundante, Señor. Bendigo tu nombre y bendigo a la iglesia. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tú nos has hablado y que tú tienes un propósito grande con esta comunidad de fe. Y que a través de ellos, Señor, muchas personas entrarán al reino de los cielos. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.